Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Surcos y Bobinas. Hoy tenemos un programa especial, podríamos decir, una pseudo continuación del programa que hicimos la semana pasada y que ha tenido tanto éxito como fue mis 10 películas preferidas de la historia del cine, las que yo considero que eran las 10 mejores películas de la historia del cine. Bueno, pues hoy tenemos un programa más íntimo, un programa más personal, en el que os voy a comentar cuáles son mis 10 películas preferidas de siempre. Podríamos decir las que son mis películas confort. Las películas que marcaron mi infancia, con las que yo he crecido. Son películas, digamos, del último lustro de los 80 y principios de los 90. Y nada, lo que es mi infancia, ¿no? Bueno, pues os voy a comentar cómo he organizado esta lista. La lista está organizada cronológicamente. Es decir, las películas no están metidas por orden de calidad, ni de preferencia mía, ni nada de eso, sino que la he organizado de manera cronológica. Bueno, pues antes de comenzar, igual que hice en el programa de las 10 mejores de la historia, vamos a hacer un repaso de muchas de las películas que, evidentemente, por motivos de espacio, pues he tenido que descartar, ¿no? Y que, ya digo, también son películas que forman parte de mi infancia y que son muy importantes para mí. Por ejemplo, no sé, Jungla de Cristal. Yo soy muy asiduo, yo crecí con la acción, que es el género que me hizo aficionarme al cine, con grandes actores, ¿no? Como Schwarzenegger, Bruce Willis, Van Damme, Steven Seagal, Chuck Norris y por supuesto Sylvester Stallone, ¿no? Y una de esas películas, una de las películas, quizás la película que yo más veces vi en mi infancia, fue Cobra, ¿no? Esa película que me marcó en muchos aspectos. No sé, por ejemplo, en el terreno de la comedia, Cocodrilo Dundee es otra película que me marcó. En el terreno de la comedia también, cómo no, comentaros películas de los hermanos Zucker, ¿no? Como fueron Top Secret o Aterriza como puedas. Sin duda, peliculones que marcaron a toda una generación. Otra película que a mí me marcó muchísimo, Super Detective en Hollywood, que deciros de esta primera entrega, ¿no? Que luego se convirtió en una saga. La segunda parte muy chula, que fue dirigida por Tony Scott, más de acción, no tanto de comedia. Y la tercera pegó un bajón y la cuarta luego que estrenó Netflix hace un tiempo y está divertida. No, vamos, no me esperaba nada de ella y me gustó. Super Detective en Hollywood, banda sonora, pedazo de banda sonora del gran Harold Faltermeyer. Y nada, igual, te ríes, es una película de acción, pero con muchas dosis de comedia. Y evidentemente, pues con el carismático Eddie Murphy al frente del elenco. La verdad es que una de mis películas preferidas. Otra película confort de mía de toda la vida, pues por ejemplo Golpe en la Pequeña China, una de las joyas más infravaloradas de John Carpenter. Y nada, protagonizada por su actor fetiche, ¿no? Como fue Carl Russell. Muchos de sus actores fetiches salen en esta película. Y igual, una película que fue incomprendida, incomprensiblemente eclipsada por El Chico de Oro, otra película de Eddie Murphy que se llevó todas las ovaciones y a Golpe en la Pequeña China, que yo la considero muy superior en todo, en la comedia, en el guión súper loco, un guión que mezcla fantasía, comedia, terror, cine de artes marciales, acción. Bueno, el guión de esta película es un caos total y absoluto, pero por eso yo creo que me gusta tanto. No sé, si antes hablé de Stallone, pues evidentemente también tengo que hablar de su entonces archienemigo, o competidor mejor dicho,
Arnold Schwarzenegger, ¿no? Y por supuesto Conan el Bárbaro, la primera del 82, pues es una de las películas que más veces he visto en mi vida. Una película que tiene, con permiso de Érase una vez en América, la mejor banda sonora de la historia del cine, señores. Compuesta por el gran Basil Poliduris y con ese tema que yo considero que es el mejor tema para una película jamás compuesto, como es Theology Civilization. Eso es oro puro, vamos. No sé, que se me ocurra así descartes que me han marcado, por ejemplo, Brasil, de Terry Gilliam, esta joya de ciencia ficción distópica, ¿no? Protagonizada por Jonathan Pryce y con un Robert De Niro que salía por ahí en 2 o 3 escenas haciendo un cameo de un terrorista que hacía de técnico de electricista o algo así hacía. Esta película la verdad es que me marcó muchísimo el imaginario que tenía este hombre Terry Gilliam, este ex Monty Python. Y nada, Brasil la verdad es que es muy recomendable porque es un universo que no se sabe si está ambientada en el pasado, en el futuro. Creo que en la introducción dice en algún lugar del siglo XX, pero eso no es el siglo XX porque los ordenadores están recreados como si fueran máquinas de escribir, luego la pantalla como una pantalla de cristal. Todo lleno de cañerías y de tubos, en fin, una auténtica pasada el diseño de producción de esta película. La verdad es que si no la habéis visto, Brasil, de Terry Gilliam, os la recomiendo 100%. Bueno, pues como no, hablaros del Rey Midas, ¿no? De Hollywood. Muchas de sus películas pues van a estar en nuestra lista de hoy, pero uno de los descartes que más me ha dolido no meter, pues evidentemente ha sido E.T. el extraterrestre. Una de las películas que más veces vi en mi infancia. Son muchos los que critican a esta película por el muñecote, que está mal hecho, tal. Pues yo la sigo viendo a día de hoy, señores, y a mí me sigue resultando una joya de culto, me sigue llegando al alma, me sigue emocionando la escena de cuando E.T. se muere y luego Elliot con su amor y cariño lo revive. La verdad es que esta película toca teclas que muy poquitas lo hacen. Bueno, otra película también que no he podido meter y que fue una de mis películas preferidas, ya un poquito más mayor, en la adolescencia, como fue Matrix del año 99. Esta película yo la identifico como el cambio entre el formato VHS y DVD. Esta fue la primera película que me compré en DVD y cuando yo vi las escenas eliminadas, los extras que tenía el comentario del director, pues quedé completamente alucinado, ¿no? Yo que sé, otro descarte, por ejemplo Robocop, una de las películas más famosas de los años 80, aquel policía que matan y lo reviven para seguir combatiendo el crimen, esas frases lapidarias, vivo o muerto, tú vendrás conmigo, en fin, ¿qué os voy a contar de Robocop? Otra más, por ejemplo, El buen Orfeo y el malo, una película que yo identifico aquellas tardes de domingo cuando poníamos Canal Sur y estábamos toda la tarde viendo la tele, yo con mi padre, sentado ahí en el sofá del salón y nada, nos pegábamos 4 horas viendo El buen Orfeo y el malo y ese recuerdo es uno de los más bonitos que yo tengo de mi vida, ¿no? Bueno, pues dejamos los recuerdos a un lado y pasamos a la nostalgia, que bueno, todo está relacionado en realidad. Y os voy a comentar las que son mis 10 películas favoritas de todos los tiempos. Las 10 películas que, como estoy comentando, marcaron mi infancia. Y nada, pues vamos a empezar. En el puesto número 10, como he comentado, las películas están ordenadas de manera cronológica. La película más antigua de la lista es del año 1980 y aquí la tenemos, El Imperio Contraataca, señores. Aquí tenéis una primera edición de Videoclub del año 84 de CBS Fox.
Y nada, que comentar lo del Imperio Contraataca, ¿no? Que si la original, La Guerra de las Galaxias, que luego titularon en la reedición esta que hicieron en los años 90, George Lucas, que luego la tituló Una Nueva Esperanza, pero tradicionalmente de toda la vida en el videoclub la original era La Guerra de las Galaxias. Con esta segunda entrega pues se superó en todos los aspectos, ¿no? En personajes, le dio más fuerza a Darth Vader, que es el verdadero protagonista de la saga. Metió a personajes nuevos, como por ejemplo Lando Calrissian o Boba Fett. Y por supuesto Yoda, ¿no? El maestro Yoda. Podemos decir que expandió el universo tan bonito y tan interesante de Star Wars, ¿no? Estaba mucho mejor hecha que su precuela, aunque no hay que quitarle el mérito, evidentemente, que tiene haber realizado el primer episodio con los medios que tuvo, ¿no? Se dice que para producir esta segunda entrega, George Lucas, además de utilizar las ganancias millonarias del que le dio la primera entrega, pues tuvo que hipotecar su casa, ¿no? Porque no quería que Fox tuviera el control total y se reservó parte de ese control, él mismo siendo productor de la película. Y nada, el Imperio Contraataca superó a su predecesora en todo, en el guión. Es una película extraña porque ganan los malos. Entonces eso nos dejó un poquito ahí con el culo torcido, ¿no? Cuando vimos el final con Luke Skywalker derrotado, manco, con esa, después de esa escena final, ¿no? Con el Luke, soy tu padre. Es que son escenas que han pasado en la historia del cine, ¿no? Ese cuando se llevan a Han Solo, con ese cuando se está despidiendo de la princesa Leia, ella le dice te quiero y él le dice lo sé, con esa chulería, ¿no? Por supuesto, la música también superó a la primera parte, ¿no? Con grandes temas, como por ejemplo la marcha imperial, que es épica, evidentemente. Tiene mucha anécdota esta película y os recomiendo, como ya sabéis, comprar Efecto Spoiler, La 100 de los 80, aquel libro perteneciente a la colección de Efecto Spoiler. Y nada, ahí nos explayamos contando todo tipo de anécdotas y curiosidades de rodaje de esta gran película. Bueno, pues pasamos a la siguiente película, puesto número 9, año 1981, siguiente año, En busca del arca perdida. Hay una anécdota que curiosamente relaciona estas dos películas que estamos hablando, El Imperio Contraataca y En busca del arca perdida. Cuando creó George Lucas, porque si no lo sabéis, el personaje de Indiana Jones es creación del propio George Lucas, pues lo creó estando de vacaciones en Hawái con su amigo Steven Spielberg, mientras George Lucas estaba súper nervioso esperando la recaudación porque se acababa de estrenar El Imperio Contraataca y evidentemente, imaginaos, ¿no? Los nervios de los productores y del director y de todos para ver si la película era un éxito o era un fracaso. Total, que se fue a una isla de Hawái con su super amigo Steven Spielberg y Spielberg le comentó que tenía la intención de dirigir una película de James Bond. Y George Lucas le dijo, no, espérate, no la dirijas porque eso es un lío. Irte a Londres, a los estudios Pinewood, allí con los productores de la saga de James Bond, que sabes que son muy mijitas, son muy suyos. En fin, y le dijo, si tú quieres realizar una película de un aventurero, pues yo tengo un personaje mejor. Y le contó que había creado al personaje de Indiana Jones. Que por cierto Indiana se lo puso por el nombre de su perro, era como se llamaba su perro. En fin, pues, ¿qué voy a comentar de Indiana Jones? La escena del prólogo es, en mi opinión, la mejor escena introductoria de la historia del cine, con ese Indiana Jones llegando a la cueva donde se encuentra el ídolo de oro
y llegan los ovitos poniendo las trampas y al final él los sortea a todos con esa roca gigante persiguiéndolo, en fin. En busca de la arca perdida, muchas personas consideran a la tercera parte, a la última cruzada, superior, pero para mí el arca perdida la vi de pequeño muchísimas veces y como digo, estas películas son mis 10 películas preferidas, las películas que marcaron mi infancia y sin duda alguna En busca del arca perdida fue la que más me marcó de toda la trilogía. Bueno, pues si hablamos de películas que me han marcado, en el puesto número 8 tenemos Cazafantasmas. La primera parte del año 84. Es que hablar de estas películas me parece un poco redundante, pero hay que hacerlo, ¿no? ¿Qué os voy a decir de los cazafantasmas? Historia rocambolesca de unos científicos fracasados que han sido expulsados de la universidad y no tienen dónde caerse muertos. Entonces a uno de ellos se le ocurre la idea de montar un equipo de científicos para cazar fantasmas, que curiosamente pues están invadiendo la ciudad de Nueva York, ¿no? Con ese fantasma moquete que al principio en la parte número 1 es más terrorífico. Claro, es que luego a la saga la llevaron por más comedia, ¿no? Pero la primera parte de Cazafantasmas es muy chunga, es muy terrorífica. Acordaos, si no, la escena introductoria de la biblioteca con esa fantasma anciana o una bruja o no recuerdo bien, que se pone allí a aterrorizar a todos los alumnos de la biblioteca enseñando esos dientes terroríficos. Eso a mí esa escena me marcó y los perros demoníacos de... ¿cómo era? El guardián de la puerta, el ama de las llaves, no lo recuerdo bien cuáles eran los personajes que luego que interpretaron Sigourney Weaver y el gran Rick Moranis. Si os acordáis de los personajes, ponedlo en los comentarios porque no recuerdo. Una era el guardián de la puerta, no recuerdo bien. Si lo recordáis, por favor, indicárnoslo. Y nada, la banda sonora de los cazafantasmas, por Dios. Una de las más famosas de la historia del cine, ¿no? Con ese... ¿A quién vas a llamar? Grande, muy grande esta película. La segunda parte estuvo bien, pero ya no alcanzó el nivel de su precuela. Y luego pasaron un montón de años, luego hicieron un remake totalmente innecesario, protagonizado solo por actrices. No sé, luego la ola revival esta que ha traído una nueva continuación del año 2019 o 2020, no recuerdo, que fue Cazafantasmas Más Allá. La verdad es que esa sí me llamó la atención, protagonizada por uno de los niños de la serie Stranger Things, y la verdad es que me llamó la atención esa película. Seguía un poquito el lore de la primera entrega y la verdad es que tenía su rollo esa película. Bueno, pues en el puesto número 7, como no, tenía que meter alguna película de mi actor favorito de cuando era pequeño, el gran Sylvester Stallone. Ya hablé antes, cuando os comenté los descartes, os hablé de la película que más veces he visto yo en mi vida, que fue Cobra, que mi madre ya la tenía hartita, la pobre. Era una vez, otra vez, otra vez. Yo creo que quemé hasta la cinta, la cual todavía tengo guardada como oro en paño en mi biblioteca personal. Y yo lo digo, y lo comenté en el libro de Efecto Spoiler, en la introducción, que si algún día entran a robar en mi casa, que se lleven todo el dinero. Bueno, yo dinero no tengo en casa, metálico, pero que se lleven todos los bienes materiales que quieran, pero que mi cinta de Cobra grabada por mi padre la tengo en su carcasa, escrita en la pegatina de la galleta donde pone Cobra, la tengo en su puño y letra. Eso que no me lo toque nadie, que eso lo tengo guardado como oro en paño, vaya. Bueno, pues aquí en este caso, en el puesto número 7, os voy a hablar de Rambo 2. O mejor dicho, como se tituló correctamente, Rambo Acorralado parte 2. Evidentemente, muy inferior a su precuela, ¿no? Acorralado, del año 82, dirigida por Ted Kotcheff.
Esa película fue impresionante, fue una de las películas también que más me marcaron, pero os estoy hablando que yo tendría 7, 8, 9 años, y si hay una película de Rambo divertida y que tenía escenas de acción en exceso, esa fue Rambo 2. Stallone desprendía carisma, estaba en la cresta de la ola en el año 85, mismo año en el que produjo, dirigió y protagonizó Rocky 4, que pasa lo mismo que en esta película. Rocky 4 no es la mejor de la saga, que en mi opinión es la 1 del año 76, creo. 75 o 76 fue Rocky 1. Pues Rocky 1 es superior, pero yo si estoy un domingo por la tarde aburrido en mi casa, yo la que me pongo es la 4. Pues aquí pasa lo mismo, si yo estoy un día aburrido en casa, yo la que me pongo es Rambo 2. Bueno, pues pasamos a otra gran película, yo creo que mi película preferida de todos los tiempos, como es Regreso al Futuro, la primera parte del año 1985. ¿Qué decir de esta película que no se haya dicho ya, ¿no? Obra maestra, sin duda, de Robert Zemeckis, en mi opinión, la mejor película, y con permiso, por ejemplo, de Érase una vez en América, ¿no? De otra vez el mencionado Sergio Leone. Regreso al Futuro es una obra maestra del cine, la mejor película, como digo, de los años 80, mítica en todas las dimensiones de este arte que tanto amamos. El guión totalmente perfecto. Ese guión de Bob Gale y el propio Robert Zemeckis, redondo, no se le puede poner ni un pero. Alguien decía, sí, ¿por qué no reconocían tanto los Rain como George McFly a su hijo si solo pasaron 30 años, me parece que fue, ¿no? De 1955 a 1985. Si tenía la misma cara, pues ¿por qué no lo reconocía a su hijo? Pues porque el propio Robert Zemeckis, ¿no? Salió y dio una explicación que las personas nos olvidamos de los rostros a lo largo de que vamos creciendo, vamos evolucionando, y los rostros que veíamos en nuestra juventud se van nublando y no nos acordamos de ellos con mucha nitidez, ¿no? Bueno, pues hasta esa cosita que le sacaban al guión, pues al final ese argumento lo echaron por tierra, ¿no? Como digo, Regreso al Futuro es perfecta en todo, en las interpretaciones, el elenco de actores, cómo quitaron en medio a Eric Stoltz, un actor de método, para meter a ese grande como fue Michael J. Fox, pobrecito, que malito está en la actualidad, y desprendía carisma por todos lados, con unos 60 que tenía, unos 60 y poco, el tío era un actor pequeño, pero un grandísimo, ¿no? Un grandísimo actor. La música, que os voy a decir de la música, la banda sonora del gran Alan Silvestri, ¿no? Es que lo tiene todo, el montaje, el diseño de producción tan fantástico, con esa ambientación, ¿no? De la Norteamérica de los años 50, tan nostálgica, tan retro, esos momentazos cuando se sube al escenario a tocar el Johnny B. Good, como si él le hubiera dado la idea a Chuck Berry, ¿no? Es que tiene momentos de comedia, de drama, esa tensión final cuando va a caer el rayo y se le cala el coche, que no va a llegar. Es que, señores, estamos hablando de un peliculón con letras mayúsculas. ¿Sí? Yo con esta película siempre cuento la misma anécdota. Sabéis que, bueno, yo soy maestro de música en un cole de aquí de Sevilla. Y lo típico, ¿no? En los finales de curso, el 18, 19 de junio, cuando ya hemos terminado todo el temario, tal y cual, pues yo a mis alumnos siempre les pongo películas, ¿no? Para pasar el rato, porque ya estamos haciendo poca cosa en clase, pues le pongo alguna peliculilla, ¿no?
Y yo le pongo los grandes clásicos, ¿no? Los clásicos, los Goonies, o les pongo, no sé, le he puesto Solo en Casa, un año le puse Las Tortugas Ninja, en fin. Son películas que creemos que no les va a gustar, pero que yo sé que les va a encantar. Pasa lo mismo que con la música. Ahora que estamos en la época del reggaetón, que los niños no salen del reggaetón, tal y cual, pues yo le pongo a los niños Freddie Mercury, o los Beatles, o Aretha Franklin y flipan en colores, ¿no? Y me dicen, maestro, ¿cómo pueden cantar también estos artistas? Pues con el cine pasa lo mismo. Pues yo le puse un año a sexto, le puse una versión censurada de Regreso al Futuro. ¿Censurada por qué? Pues le quité varias partes en las que decían palabrotas. Acordaros la escena cuando Biff se estrella con el camión de estiércol y dice hijo de puta te encontraré o no sé qué le dice. Cuando por ejemplo Biff acosa sexualmente a Lorraine dentro del coche, en fin, que partes, por ejemplo, cuando despierta Marty McFly en casa de su madre y ella se le insinúa, todas esas partes, pues yo las censuro, las corto y le puse esa versión censurada, digamos, a los niños. Entonces, en vez de durar 100 minutos la película, pues a lo mejor dura 80, ¿no? O 85 minutos. Pues si ustedes, me gustaría que hubieseis visto la expresión de mis alumnos cuando Marty McFly se le cala el coche y cuando a Doc está subido a la cornisa de allí de la torre del reloj y se le cae el cable abajo. Esa expresión de esos niños pegando gritos, no, pero venga, dale, de que se encienda el coche, venga, que tú puedes. Bueno, esa que se iban a caer de la silla, estaban ese fervor que yo vi a esos niños, esa expresión, eso es para vivirlo, ¿eh? Y cuando se dice, no, que a los niños no les gusta el cine de antes, solo ven películas, las películas malas de hoy en día. Pues no, señor, eso no es cierto. A los niños hay que ofrecerle todo tipo de posibilidades artísticas, ya os digo, en música, en pintura y en este caso en cine, hay que brindarle que conozcan a las grandes obras maestras del cine y hombre, no la puedes poner una película de sexo ni de extrema violencia, pero ya os digo, una película comercial familiar de los 80-90, que familiar de los 80-90 hoy en día con la cultura woke estaría totalmente censurada, ¿no? Y por eso mismo yo censuro algunas partes, aunque no debería, porque digan gilipollas, pues no debería ser un problema, ¿no? Pero en este caso, en la cultura que vivimos, pues desgraciadamente sí lo es, ¿no? Que un chaval de 11-12 años no pueda escuchar la palabra gilipollas, tenemos un problema de sensibilidad extrema que yo creo que se nos está yendo de las manos. Pero en fin, ese es otro tema. Y lo digo, me gustaría que hubierais visto a esos niños totalmente nerviosos, subidos encima de la silla, golpeando la mesa, por favor, vamos, que va a caer el rayo, que no podéis. Ese sentimiento que yo viví ese día, eso para mí se queda, ¿eh? Y eso me hace no perder la esperanza y saber que lo que estamos haciendo mal es no brindar a los niños la oportunidad de descubrir las grandes obras maestras del mundo del arte. Bueno, pues vamos al siguiente año, 1986. Tenemos una gran película, súper original, creación del gran Jim Henson. Nos ponemos en pie para presentar Dentro del laberinto, film dirigido por el marionetista Jim Henson. Todo un placer visual, la cantidad de marionetas que creó su equipo, en fin, impresionante esta película, protagonizada por la bellísima Jennifer Connelly y el rockstar David Bowie. Yo tengo una anécdota muy, muy graciosa con esta película. Es que como estoy comentando todas estas películas, pues son las películas confort, ¿no? De mi vida. Y Dentro del laberinto estaba yo una tarde, quizás con 12 o 13 años. Es lo típico, no, sería más mayor, tendría 18 o 19 años.
Lo típico que con 12, 13, 14 años reniegas de tu infancia y reniegas de todos tus gustos de cuando eras pequeño. Pues yo recuerdo cuando tenía 14, 15 años, pues ya no veía películas de Stallone, ya no veía películas de fantasía ni de ciencia ficción. Ya empecé a intentar ser más entendido en el cine y ya veía películas tipo Casablanca o Ciudadano Kane. En fin, ya me entendéis, ¿no? Que intentaba ser un poquito más gafapasta. Pero luego ya, cuando ya eso, pues tienes 19, 20, 21 años, pues ya esas cosas te dan igual. Te da igual volver a tu infancia. Y estaba yo una tarde, un sábado, un domingo por la tarde, viendo Canal Sur. Y recuerdo que estaba comiéndome unas galletas de limón, unas galletas sabor limón, que compraba en el día y lo típico, ¿no? Que relaciona sabores con sentimientos y emociones de cuando eras pequeño, ¿no? Esto del cerebro, ¿no? Esta sugestión del cerebro que tenemos muchas veces y que nos acordamos de aromas o de sabores que nos recuerdan a nuestra infancia. Pues eso mismo me pasó a mí comiendo estas galletas de limón, como estoy comentando. Y yo recordaba que cuando era pequeño, pues yo me comía estas galletas de limón, mientras veía Dentro del Laberinto. Y recuerdo yo estar sentado en mi sofá y decir lo que daría yo por ver ahora Dentro del Laberinto, porque no la tenían VHS. Bueno, pues pasaron 3 segundos, 1, 2, 3, y sale en la televisión el spot este anunciando que a continuación retransmitiremos Dentro del Laberinto. Y la foto del póster. Y digo, madre mía, qué cosa. Se han juntado aquí los astros, ¿no? De eterno fulgor. Dios me ha escuchado y fijaros, las cosas de la vida, que muchas veces pasan cosas inauditas, ¿verdad? Pues os puedo asegurar, señores, que esa vez fue la película que más disfruté de toda mi vida. La vez que vi Dentro del Laberinto con esta anécdota que os acabo de comentar. Bueno, pues en el puesto número 4 tenemos otro peliculón de otro de mis actores preferidos, como es Arnold Schwarzenegger, y la que en mi opinión es su gran obra maestra, como es Terminator 2. Peliculón que mezclaba al 50% acción y ciencia ficción, equilibrio perfecto, guión perfecto, una continuación perfecta de aquel clásico de 1984. Film dirigido por James Cameron, protagonizado, como digo, por Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, interpretando a ese John Connor tan carismático. Qué penita da ver ahora a Edward Furlong, la presencia que tenía, ¿no? en los 90 y cómo se echó a perder por el tema este de las drogas. Y nada, es que Terminator 2 es quizás, con el permiso de Jungla de Cristal, la mejor película de acción de la historia. Lo tiene todo, como estamos viendo aquí en la carátula, en la portada de la carátula, ganó 4 Oscars de Hollywood y peliculón, sin duda. Bueno, pues entramos en el podio, puesto número 3, Parque Jurásico. Evidentemente yo nací en el 84, en el 93 tenía yo 9 añitos, flipé en colores cuando estrenaron en el cine Parque Jurásico. Una de las 2 veces que yo he visto colas en el cine que daban la vuelta al edificio. Me pasó con Parque Jurásico y me pasó con El Señor de los Anillos. No recuerdo si la parte 1 o la parte 3, pero una de las 3 veces que fui al cine a ver las películas del Señor de los Anillos, en una de ellas me pasó eso. Yo creo que fue la tercera parte, que ya había tanto hype, ¿no? Con aquella cinta El Retorno del Rey, que ya se estaba hablando, ¿no? Que lo iba a petar en los Oscars, como al final ocurrió. Y la gente acudió al cine en masa, se convirtió evidentemente en una de las películas más taquilleras de la historia, ¿no? Y este Parque Jurásico pues igual, yo recuerdo ir al cine Cervantes de aquí de Sevilla y es que daba la vuelta, daba la vuelta al edificio.
era tremendo, y cómo la gente iba a verla una y otra vez. Yo eso de ir a ver una película más de una vez solo lo hice con Parque Jurásico, ni siquiera con la del Señor de los Anillos. Pero Parque Jurásico yo quedé tan impresionado con esos dinosaurios que estaban ahí, se podían tocar. Steven Spielberg, al principio, como digo, esta película, bueno, está llena de curiosidades, ¿no? Y anécdotas que podéis leer, como estoy comentando, en efecto spoiler, ¿no? En este caso, el libro dedicado a la década de los 90. Y ahí explico que eso, Spielberg, pues fue un día con sus hijos a un parque temático en el que vio una recreación a tamaño real de King Kong. Y quedó tan impresionado que dijo, yo tengo que adaptar la novela de Michael Crichton y llevarla a la gran pantalla, porque este animatrónico es impresionante. Total, que se puso en contacto con todos los grandes, ¿no? Aquellos efectos especiales, ¿no? Realizados por el equipo del gran Stan Winston, ¿no? Y nada, cuando Spielberg vio lo que podían hacer aquellos técnicos, que mezcló los técnicos de la vieja escuela, ¿no? Como estoy comentando, que realizaban los animatrónicos, sobre todo para los primeros planos del tiranosaurio, de los velociraptores. Eso eran animatrónicos. Bueno, los velociraptores no, los velociraptores eran un traje que se ponían los técnicos y mezclaban el uso de las técnicas tradicionales con el uso del CGI, ya haciendo uso de lo digital, ¿no? Y claro, cuando Spielberg vio lo que podían hacer los nuevos artistas del CGI, pues se quedó impresionado. Entonces esta película tiene tanto valor porque mezcla perfectamente el equilibrio 50% entre efectos prácticos y uso correcto del CGI. No hay una sobreexplotación, ¿no?, de este recurso que ahora tanto impera en el cine, ¿no? Como por ejemplo las películas de superhéroes de ahora, que es todo pantalla verde, ¿no? Ian McKellen decía que él no se había metido a actor para rodar delante de una pantalla verde. Entonces por eso ya ha bajado mucho el ritmo de producción, porque no le gusta actuar de esa manera. Son muchos los actores que ya han dado un paso atrás. Y como digo, Parque Jurásico mezcló las dos técnicas, la técnica tradicional y lo digital, que ya estaba llegando para quedarse, evidentemente. Así que nada, Parque Jurásico, obra maestra, por supuesto, la música de John Williams, en fin, que todo en esta película es grandioso. Bueno, pues puesto número 2, año 1994, tenemos la que en mi opinión es la obra maestra de Quentin Tarantino, como es Pulp Fiction. Muchas personas son las que ponen su ópera prima, Reservoir Dogs, como su mejor película, pero ya os digo, a mí me gusta muchísimo más Pulp Fiction, que es un exceso de todo, exceso de diálogos con un guión, en mi opinión, perfecto, que Tarantino rompió en pedazos y luego los unió. Parece que unió el puzzle como si fuera a lo que salga, pero no fue así. Él lo tenía todo muy premeditado, sabía cómo unir las piezas, y sobre todo sabía cómo separar las piezas para que luego el espectador uniera las piezas del puzzle en su cabeza y, digamos, le impresionara aún más, porque yo he visto una versión de Pulp Fiction ordenada por orden cronológico. De hecho, en nuestro libro Efecto Spoiler, en el libro del cine de los 90, yo ordené todos los capítulos de manera cronológica y lo expliqué, cómo se van uniendo, por dónde empieza, que empieza por el capítulo del reloj de Bruce Willis, del boxeador, tal, cómo va terminando y cómo se van ordenando los capítulos. Pues ahí podéis ver todos los fragmentos explicados, ordenados cronológicamente, explicados y, como digo, con todas sus anécdotas y sus curiosidades.
con un reparto muy coral, con Samuel L. Jackson, Harvey Keitel, como digo, Bruce Willis, Eric Stoltz, Ving Rhames, Rosanna Arquette, en fin. Y el propio Tarantino, ¿no? Que también hace un pequeño cameo en realidad es una participación, hace una interpretación secundaria. Nada, yo ya os digo, Pulp Fiction es una de mis películas confort, y si un sábado o un domingo por la tarde estoy aburrido y no tengo nada que hacer, pues posiblemente una de las películas que más probabilidad tengo de ponerme, sin duda, es Pulp Fiction. Bueno, pues pasamos a la primera posición, pegamos un salto de 7 años, nos vamos al año 2001, primera parte de la trilogía del Señor de los Anillos, como fue La Comunidad del Anillo, grandiosa película. Yo desde que me leí el Hobbit, que me lo regaló mi prima Rosa, cuando yo tendría 10 o 11 años, me regaló el libro y me encantó. Luego me leí la trilogía del Señor de los Anillos antes de que salieran las películas, y yo jamás me imaginaba que yo pudiera ver eso en pantalla, porque el mundo tan grandilocuente, tan complejo del imaginario salido de la cabeza del gran J.R.R. Tolkien, me parecía imposible que eso se pudiera llevar a la pantalla. Yo lo máximo que había visto previamente era la película del 78, la cinta de animación de Bakshi, y poco más. Y yo recuerdo relacionar la ambientación del Señor de los Anillos con Willow, con la película Willow, esta del 88. Eso era lo más parecido que yo me había imaginado de la adaptación de los libros. Por aquello de los valles, esos que aparecen en Willow, que tienen que luchar contra una hechicera, tal, como si fuera Saruman en este caso, que tienen un grupo de personas que es la comunidad del anillo, que tienen que emprender un viaje, el personaje de Valkyrie, que sería como si fuera Aragorn, el enano Willow, que es como si fuera Frodo, en fin. No sé por qué yo lo había hecho la semejanza, y ya os digo, eso era lo más cercano que yo me había imaginado la adaptación de los libros. Pero ya os digo, Peter Jackson no solo lo consiguió, sino que realizó una obra maestra. La verdad es que la saga, vista como un todo, ¿no? Los 3 primeros capítulos, la verdad es que es impresionante. Luego ya con el Hobbit, a mí me gustan, ¿eh? Yo el Hobbit, yo es una saga que la defiendo. Lo que pasa que sí es verdad que tiene muchos excesos, no está tan bien conseguida como El Señor de los Anillos, pero visto lo visto, cómo ha ido evolucionando el cine y cómo ha ido degenerando el cine a partir de eso, sobre todo la hegemonía de Marvel, de las películas de superhéroes, tal, que ya es todo digital, y no hay casi espacio para los efectos prácticos. En El Señor de los Anillos construyeron unas maquetas impresionantes de 5 o 6 metros de alto. Minas Tirith, yo he visto el making of y es impresionante. Mordor, el castillo de Rohan, la verdad es que es impresionante cómo realizaron, que había mucho CGI, sí es verdad, pero también había muchos efectos prácticos, los orcos, en fin, era todo maquillaje protésico, y eso se nota en pantalla. Si es que lo dije antes cuando comenté Parque Jurásico, y es cierto, ¿no? Los efectos especiales, cuando más lucen, es cuando hay un equilibrio entre los efectos digitales y los efectos prácticos de toda la vida. Pues lo dicho, la Comunidad del Anillo primero, y luego las Dos Torres en menor medida, y sobre todo El Retorno del Rey, consiguieron este hecho a la perfección, sin duda. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado mi vídeo. Lo he creado con toda la intención del mundo para mostrar las películas que me marcaron en mi infancia. La verdad es que la última película de la que he hablado
del año 2001. En el año 2001 tenía yo 17 años. Digamos que ya, lo dicho, ya adolescente tardío, pero bueno, era ya casi un niño, ¿no? Que ya estaba diciendo adiós a la infancia y dándole la bienvenida a la juventud. Pero lo dicho, esas 10 películas son las que sin duda más me han marcado. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado tanto como yo haciéndolo. Y nada, la semana que viene nos vemos. Venga, un saludo.